mi deseo es que todos estén bien por la gracia y misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a seguir con el estudio de Apocalipsis. Pónganse cómodos todos, que ahí va. Estamos en la división 8, la séptima trompeta en detalle, parte 3. La victoria del Cordero está asegurada. Este es los últimos versículos del capítulo 14. Estamos en la parte G, garantía 7. La terrible cosecha de los impíos tendrá lugar. Dice así la palabra de Dios en Apocalipsis, el capítulo 14, versículo del 17 al 20. Dice: salió otro ángel del templo que está en el cielo, teniendo también una hoz aguda, y salió del altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego, y llamó a gran voz al que tenía la hoz aguda, diciendo: mete tu hoz aguda y vendimia los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras. Y el ángel arrojó su hoz en la tierra y vendimió la viña de la tierra, y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios, y fue pisado el lagar fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos, por 1600 estadios. A manera de introducción, el gran día de la cosecha de la tierra está por venir. La cosecha de los impíos y los malos de este mundo. Jesucristo va a juzgar a todos los impíos y malos de este mundo. Ni una sola persona escapará, y Él los juzgará con ira, no con amor. Llegará el día cuando el mundo esté maduro para el juicio, un día cuando la impiedad y la maldad no tenga freno sobre la tierra. Horrores de inmoralidades, maldad y homicidio estarán tan libres que Cristo ya no podrá soportarlo. La gente del mundo estará imbuida de idolatría, homicidio, hechicería, inmoralidad y robos. Serán materialistas y mundanos, ateos, y rechazarán a Dios. No habrá ninguna esperanza de que puedan cambiar y volverse a Dios. Vendrá un momento en que la situación en la tierra será totalmente desesperante y desesperanzada. Cuando llegue ese día, entonces vendrá la gran tribulación de la tierra. Y en el fin de esa gran tribulación, en el último día de la historia mundial, Jesucristo cegará la tierra. El último pasaje se trató de la siega de los píos. Este pasaje se ocupa de la siega de los impíos y malos de este mundo. Es el gran día de la cosecha de la tierra. La terrible cosecha de los impíos y los malos tendrá su lugar en esta parte. Vamos a ver 3 puntos. Primeramente, el cosechador. ¿Quién es? Un gran ángel. En segundo lugar, el terror de la cosecha de los impíos. En tercer lugar, el terror de Armagedón, el lugar donde cae la ira de Dios. Primeramente, entonces vamos a ver el cosechador, un gran ángel. Sí, Apocalipsis capítulo 14, versículo 17 dice: salió otro ángel del templo que está en el cielo, teniendo también una hoz aguda. Entonces aquí está el cosechador. ¿Quién es? Un gran ángel. Él sale del templo de Dios. Esto significa que es del cielo de Dios, de la misma presencia de Dios, y haciendo una misión especial para Dios. También Él sostiene una hoz aguda en su mano.
la herramienta de cosecha del granjero o del viñatero. Entonces, esto ha sido el gran ángel. En segundo lugar, el terror de la cosecha de los impíos. Los versículos del 18 al 19. Apocalipsis, capítulo 14, versículo del 18 al 19. Dice, y salió del altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego y llamó a gran voz al que tenía la hoz aguda, diciendo, mete tu hoz aguda y vendimia los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras. Y el ángel arrojó su hoz en la tierra y vendimió la viña de la tierra y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. Es lo que dice la palabra del Señor. Está entonces el terror de la cosecha de los impíos. Vamos a ver que primeramente habrá el terror del grito angélico. Este es un segundo ángel, pero no viene de la presencia de Dios mismo, sino viene del altar de incienso, es decir, del altar donde se guardan las oraciones de Dios y donde están los santos martirizados en el cielo. Recuerde, aquí debe haber millones de creyentes martirizados a lo largo de los siglos y habrá más millones martirizados en el fin de los tiempos. En todo su sufrimiento han orado por lo mismo, por lo que oramos nosotros hoy en día. ¿Para qué? Para que venga el reino de Dios. Oramos a la tierra para que la rectitud, la justicia y el amor reinen sobre la tierra. Cuando este ángel aparece, él simboliza que estas oraciones de la gente de Dios están por ser contestadas. El Señor Jesucristo está listo ahora para quitar del mundo todo lo impío y lo malo. Y note aquí dos cosas. Primeramente, el ángel tiene el poder del fuego. Esto significa que el fuego del juicio de Dios está por caer sobre la tierra y que todos los no creyentes serán consumidos. En segundo lugar, el ángel clama para que comience el juicio. Y note cómo ahora se dice que los impíos y los malos de la tierra son racimos colgando sobre la viña de la tierra. Y hay dos viñas en la tierra, la viña de Jesucristo y la viña del mundo. Jesucristo primeramente dijo que Él es la viña y que sus seguidores son los pámpanos, las ramas, ¿no? Como dice en el Evangelio de San Juan 15:5, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Entonces Jesucristo es la planta de uva y nosotros las ramas. También este pasaje también dice que la tierra tiene una viña de mundanalidad e impiedad y maldad. Una viña que llegará a su máximo crecimiento en el fin de los tiempos, en el tiempo del anticristo y sus seguidores. Apocalipsis 14, versículo 18, dice, mete tu hoz aguda y vendimia los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras. Aquí hay un pensamiento. Una persona elige de qué viña va a colgar. Elige de qué racimo quiere formar parte. Los seguidores de Jesucristo o los seguidores del mundo y del anticristo. Los seguidores de la justicia o los seguidores de los impíos y los malos. Una persona entonces elige. En Marcos 4:29 dice, y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. Segunda de Corintios 6:2 también dice, porque dice, en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido.
he aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. En segundo lugar, el segundo punto, llegará el momento de la ira de Dios. Esta es una aterrorizadora imagen de terror y horror del terrible juicio por venir. Apocalipsis capítulo 14, versículo 19 dice: y el ángel arrojó su hoz en la tierra y vendimió la tierra y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. El ángel levanta la hoz en el aire y con el suave golpe del poder omnipotente de Dios mete su hoz del juicio eterno en la tierra, y la viña de la tierra es cortada. Todo lo impío y malo de la tierra es cortado y reunido en un lugar, arrojando en el lagar de la ira de Dios. ¿Qué es el lagar de la ira de Dios? El lagar era una pileta generalmente hecha de piedra o ladrillo que se ubicaba sobre una gran cuba, un depósito. Se colocaban las uvas de la viña en la pileta, la gente pisoteaba las uvas y el flujo fluía por el orificio que estaban en la parte inferior de la cuba. Esta es una imagen gráfica de la ira de Dios. La ira de Dios será como pisotear uvas, pisotear uvas. La imagen no es de misericordia, no es de condescendencia ni de gracia. La imagen es doble. Primeramente, que se pisotearán las uvas era un hecho deliberado, era a propósito, era para obtener el jugo de las uvas, no para salvar las uvas. No había amor, compasión ni sentimientos por las uvas. Las uvas serían pisoteadas. Esta será la ira de Dios. La ira de Dios será deliberada e intencionada. Será para ejercer justicia perfecta sobre los impíos y malos de este mundo. No habrá amor, compasión, misericordia ni sentimientos expresados en el terrible día de la cosecha del mundo. Todas las personas, cada uno de nosotros, estarán de pie frente a Dios, que es perfectamente justo, que en su perfección de justicia debe ejercer justicia sobre todas las personas. Todos los impíos y malos de este mundo serán arrojados al lagar de la ira de Dios y pisoteados sin ninguna compasión ni misericordia. Otro punto B, el pisoteo de las uvas era profundo. Los racimos se pisaban y se pisaban hasta que se aplastaban todas las uvas. Así será la ira de Dios. La ira de Dios será profunda. Ni una sola persona escapará de la ira de Dios. Todos los impíos y malos de este mundo serán ubicados en el lagar de la ira santa de Dios. La ira de Dios ejercerá justicia perfecta. Dios será totalmente diferente al hombre. Él no demostrará parcialidad, favoritismo ni discriminación. Dios verá que todas las personas reciban exactamente lo que ellos merecen, exactamente lo que fueron sus obras en la tierra. Dios verá que todo acto injusto e impío y malo en contra de Dios y otros se pague, medido exactamente sobre la base de lo que hizo cada persona. La ira de Dios será retribución perfecta. Ninguna persona impía será juzgada por algo que no hizo, pero será juzgado por lo que sí hizo. Los impíos y los malos son culpables.
nunca confiaron en que Jesucristo cargará con la culpa de su impiedad y maldad por ellos. Por lo tanto, deberán cargar ellos mismos con la culpa, deberán sufrir la ira de Dios, y la ira de Dios hollará a todos los impíos y malos de este mundo. En Apocalipsis capítulo 14, el versículo 19 dice: y el ángel arrojó su hoz en la tierra y vendimió la viña de la tierra y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. En Apocalipsis 19:15, más adelante, dice: de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él los regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino, del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. En el Evangelio de San Juan 3:36 dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. En Romanos capítulo 1, versículo 18, dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. La ira va a caer sobre ellos. En Romanos 2:8 dice: pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Ira va a caer sobre ellos. En Efesios 5:6 también dice: nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Así que aquellos que engañan, la ira de Dios sobre ellos estará. En Isaías 63:3 dice: he pisado yo solo el lagar, y de los pueblos nadie había conmigo. Los pisé con mi ira y los hollé con mi furor, y su sangre salpicó mis vestidos y manché todas mis ropas. Es lo que dice la palabra del Señor. Amén, hermanos. Ahora pasamos al punto 3. El terror de Armagedón, el lugar donde cae la ira de Dios. Dice así Apocalipsis 14, versículo 20, el último versículo del capítulo 14. Y fue pisado el lagar fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por 1600 estadios. Es lo que dice la palabra de Dios. Note aquí dos factores significativos. Primeramente, el lagar del juicio de Dios se vendimia fuera de la ciudad. La ciudad siempre se refiere a Jerusalén. Esta es una referencia a la que la Biblia y los creyentes llaman. Le llaman también la gran batalla del Armagedón. También le llaman el gran día del Señor. Le llaman también la batalla final de la historia humana. También le llaman el juicio de Dios sobre los impíos y malos de este mundo. También le llaman el fin del reinado de Satanás sobre la tierra. Esta es una imagen de las fuerzas armadas de la tierra, reuniéndose fuera de Jerusalén bajo el mando del anticristo. Están ahí con toda su gloria y poder terrenal. O eso creen, ellos eso creen. Mientras están ahí, golpea la hora de la medianoche del juicio, llega el momento del juicio eterno y la ira de Dios. Y se produce la victoria más rápida en la historia humana en contra del ejército más grande jamás formado por el hombre.
El anticristo y los ejércitos de su poder militar son destruidos por la misma palabra de la boca del Señor y por la gloria de su aparición. Así en 2 de Tesalonicenses describe la escena. Vamos a leerlo más adelante. En segundo lugar, note cómo será la horrible escena. La sangre dice que fluirá del lagar de la ira de Dios, y la sangre tendrá una profundidad como de 1 metro. En algunos lugares se dice que la distancia en que fluía la sangre será de aproximadamente 270 kilómetros, es decir, como de aquí a Paracas en el sur o Guarmey en el norte. Aproximadamente el largo también de Palestina. La pintura que se retrata es la de un juicio profundo. El ejército de los impíos en toda su gloria y poder será inmediata y profundamente destruido por el lagar de la ira de Dios. Isaías retrata gráficamente la escena. Escuchen lo que dice. Isaías 63, versículo del 1 al 6. ¿Quién es este que viene de Edom, de Bosra, con vestidos rojos? Este hermoso en su vestido, que marcha en la grandeza de su poder. Yo, el que habló en justicia, grande para salvar. ¿Por qué es rojo tu vestido y tus ropas como del que ha pisado en lagar? He pisado yo solo el lagar, y de los pueblos nadie había conmigo. Los pisé con mi ira y los hollé con mi furor, y su sangre salpicó mis vestidos y manché todas mis ropas. Porque el día de la venganza está en mi corazón, y el año de mis redimidos ha llegado. Miré y no había quien ayudara, y me maravillé que no hubiera quien sustentase, y me salvó mi brazo, y me sostuvo mi ira, y con mi ira hollé los pueblos, y los embriagué en mi furor, y derramé en tierra su sangre. Es lo que dice Isaías, ¿no? Ahora Joel también retrata gráficamente la escena. Joel, el profeta menor. Dice Joel 3, del 9 al 17. Proclamad esto entre las naciones. Proclamad guerra. Despertad a los valientes. Acérquense. Vengan todos los hombres de guerra. Forjad espadas de vuestros asadones, lanzas de vuestras hoces. Diga el débil, fuerte soy. Juntaos y venid, naciones todas, de alrededor, y congregaos. Haz venir allí, oh Jehová, a tus fuertes. Despiértense las naciones y suban al valle de Josafat, porque allí me sentaré para juzgar a todas las naciones del alrededor. Echad la hoz, porque la mies está ya madura. Venid, descended, porque el lagar está lleno. Rebosan las cubas, porque mucha es la maldad de ellos. Muchos pueblos en el valle de la decisión, porque cercano está el día de Jehová en el valle de la decisión. El sol y la luna se oscurecerán, y las estrellas retraerán su resplandor. Y Jehová rugirá desde Sión, y dará su voz desde Jerusalén. Y temblarán los cielos y la tierra, pero Jehová será la esperanza de su pueblo, y la fortaleza de los hijos de Israel. Y conoceréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que habito en Sión, mi santo monte, y Jerusalén será santa, y extraños no pasarán más por ella. Eso es lo que grafica Joel
Apocalipsis retrata también gráficamente la escena. Escuchen lo que dice Apocalipsis capítulo 19, versículo del 13 al 21. Dice así: estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios, y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Y vi a un ángel que estaba en pie en el sol, y clamó a gran voz, diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carne de reyes y de capitanes, y carnes de fuertes, carnes de caballos y de sus jinetes, y carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre, y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo. Y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Es lo que dice el libro Apocalipsis 19. Segunda de Tesalonicenses también retrata gráficamente esta escena. Lo que dijimos que íbamos a leer. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículo del 8 al 12 dice: y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto, Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Amén. Es lo que dice Tesalonicenses, la carta de Pablo a los tesalonicenses. Bien, hermanos, entonces ahí nos quedamos. Hemos visto estas imágenes de la gran ira de Dios, del lagar de la ira de Dios. Los impíos serán cosechados y serán puestos en el lagar de la ira de Dios, y ahí van a ser pisados, van a ser machacados. Esa es la imagen de la terrible ira de Dios sobre los impíos y los malos. Esto ha sido entonces la palabra de Dios. El estudio, ahí nos quedamos. Terminamos el capítulo 14. Para el próximo estudio seguiremos con el capítulo 15. Amén. Quiero decirles algo muy importante.
que nosotros somos de la viña del Señor y nosotros somos las ramas de esa vid. Somos las ramas, no somos las uvas, somos las ramas. Y nosotros estamos conectados a la vid, a la planta de uva que es Jesucristo. Y dice que sin Él nada podemos hacer. Claro, pues, ¿no? Cuando una rama es cortada de la planta de uva, separada de la planta, esa rama ya no sirve, ya no va a dar fruto, sino se va a secar. Pero nosotros somos las ramas y nosotros damos fruto, ¿no? Damos fruto porque estamos conectados en la planta de uva. Amén. Entonces, hermanos, los impíos son las uvas, ¿no?, de la vid. Son las uvas. Esas uvas ya no van a ser salvadas, sino van a ser pisoteadas. Y tiene que ser con fuerza y a propósito para que salga el jugo de las uvas. Esa es gráficamente la ira de Dios sobre los malos y los impíos. Amén, hermanos. Vamos a orar y vamos a decirle al Señor que nos ayude para poder en estos tiempos predicar el Evangelio y muchos vengan al arrepentimiento. En estos tiempos todavía hay tiempo. Todos pueden recibir a Cristo como Señor y Salvador y ser salvos de esta gran tribulación, de la ira de Dios. Amén. Vamos a orar. Padre nuestro, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor. Nos haces ver lo que va a suceder en los últimos tiempos. Va a ser terrible. Oh bendito Dios, tú vas a venir a juzgar con justicia. Tú eres nuestro Dios de amor, pero también de justicia. Tu amor es perfecto, tanto como tu justicia también es perfecta. Oh bendito Dios. Gracias, Señor. Gracias, bendito Dios, por tu gracia y misericordia y por tu amor que tienes para con nosotros. Pero también te pedimos por aquellos que no tienen a Cristo en su corazón, o aquellos que te rechazan, que se reconcilien, que se arrepientan y puedan entregarse a ti, puedan recibirte como tu Señor y Salvador de sus vidas. Señor, ayúdanos a nosotros, los creyentes, a poder seguir predicando el Evangelio, a poder seguir predicando y dando las buenas nuevas a la gente que no tiene a Cristo en su corazón, para que sean salvos de esta gran tribulación y para que puedan ellos tener esa bendición de ir al cielo, a la presencia de Dios, al lugar donde estaremos con el Señor por siempre, por la eternidad. Gracias, Señor. Gracias, Padre eterno, por tu palabra. Gracias, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga.